juntos. Él nos hizo así. Él nos hizo de contacto. Él nos hizo de vernos, de encontrarnos. Por eso esta pandemia ha sido en esa medida tan difícil, porque nos cortó el contacto, nos cortó lo que tiene que ver con el abrazo, con el beso, y más los argentinos, que nos gusta abrazarnos, saludarnos. Pero terminó ese tiempo y es tiempo de volver a casa, a recibir la palabra, a poder estar juntos, a poder hacer la reunión. Quiero aclarar algo, la reunión, la adoración, no es escuchar una palabra. Esto sirve, ayuda, pero eso no es una reunión, ¿de acuerdo? La reunión es donde yo congrego con todos mis hermanos para levantar juntos un altar de adoración, ¿sí? Para levantar juntos un altar de adoración. Y Dios me ha hablado fuertemente esta semana con esta palabra y le decía, Señor, ayúdame a comunicarla con una palabra profética para la iglesia, con una palabra que va a remover escombros para alcanzar y para limpiar el camino de esto que Dios está movilizando nuestros corazones. Yo siempre digo, el día que esté quietita y cómoda, ese día voy a estar en problemas. El día que me acomode la reunión, el día que tenga todas las estanterías y todas las cosas ordenaditas, danger, alarma en rojo, algo está pasando. Tengo que estar inquieta en mi espíritu, constantemente buscando el milagro, buscando la restauración, buscando la predicación, buscando una intercesión de fuego poderosa que haga arder el Espíritu Santo. Así tenemos que vivir como hijos de Dios, porque ese es el registro que tenemos en la palabra. Dice Hechos que cuando estaban juntos, unánimes, en oración, compartiendo, tenían todas las cosas en común. Dice que el Espíritu Santo se movía en medio de ellos con poder y la iglesia creció en gran manera. Esta es mi casa, este es mi lugar, ¿sí? Pero no para quedarme cómodo, sino para hacer, para traer la obra restauradora del Espíritu Santo. Y quiero contarles, orando en un momento, yo más o menos ya tenía un ejemplo y que iba a dar con lo que Dios había hablado a mi corazón, y orando, el Señor en medio de esa oración atraviesa mi corazón y me trae una imagen que es el centro de esta palabra. Y quiero que podamos leer juntos una situación que va a vivir el pueblo de Israel. Quiero ponerlos en contexto. ¿Se acuerdan que el apóstol Fernando cuando vino nos contó y nos habló, y lo hemos leído en la palabra, sobre Balac y cómo provocaba para que Balaam, el profeta, maldijera al pueblo de Israel? Esa es la antesala de lo que vamos a leer hoy. Estaba ahí y dale que maldecilo, que te llevo, que te pago, que vení, maldecilos, y aunque Balaam fue, Dios no le dejó maldecirlo. No permitió que desde afuera pudiera entrar la maldición al pueblo de Israel. Y en Números 25, esa es la antesala, y entramos a Números 25. Y quiero contarles dónde está Israel en este momento. Israel está en el campamento de Sitim. Sitim fue el último territorio que Israel hizo campamento antes de entrar a la tierra prometida. Dice que al frente de ellos estaba Jericó. ¿Saben a qué distancia estaba Jericó? A 8 kilómetros. Nada, habían caminado 40 años en el desierto. ¿Qué eran 8 kilómetros? Pero escuchen esto, lo que el enemigo no pudo hacer desde afuera para frenar en medio del territorio moabita donde ellos estaban, y en medio de lo que Balac había querido hacer en contra del pueblo de Israel, Dios no se lo había permitido. Pero la forma que usó el enemigo es que el mismo Israel le abriera las puertas al pecado, a la idolatría y a rechazar a su propio Dios. Miren lo que dice: moraba Israel en Sitim. Moraba en ese lugar, a punto de la conquista, ahí a punto de entrar a Jericó, a punto de terminar tantos años de haber recorrido ese desierto. Y acá hace un punto y una coma clave y dice: y el pueblo empezó a fornicar
con las hijas de Moab. ¿Saben qué pasó? Como ellos vieron que no podían desde afuera maldecir, las mandaron a las mujeres moabitas, cuyo dios se llamaba Baal Peor, un dios que tenía particularidades cuando me puse a leerlo, asquerosas, horribles, que tenían que ver con los desechos humanos, que tenían que ver con con todo lo que tuviera que ver que sale de la persona, orina, todo eso se ponía frente al altar de este Dios. Y además, los moabitas lo que hacían eran sacrificios humanos. Y el pueblo de Israel, escuchen, dice que empezó a fornicar. Y yo dije, Señor, ¿cómo fue? ¿Se levantaron un día y dijeron, bueno, vengan las moabitas? No, fue una invitación, fue algo sutil, fue algo de a poquito. No es que se levantaron en la mañana y en la noche estaban acostados todos con las moabitas, sino que fue un endulzar, dice el versículo 2, miren, las cuales, hablando de las moabitas, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Los invitaban, vení si no pasa nada, venía con endulces, con dulces palabras, con negociaciones. Y así es Satanás. Así actúa sutilmente sobre la iglesia. Así viene y endulza el oído de los hijos de Dios. Por eso tenemos que estar tan atentos. Y Dios me decía y me hablaba fuerte de esta palabra. Dice, y el pueblo empezó. O sea que hay un momento, quiero hablarles de esto, iglesia. Hay un momento que empieza una negociación. Hay un momento que está la invitación, y está la invitación, y está la invitación de parte de Satanás, jóvenes y adultos también. Hay un momento en que está esa invitación, y es sutil y parece nada, tenue ahí al pasar, seductora, con una sensualidad, con algo que parece como que no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada con esto, no pasa nada con esto. Pero empieza a meterse y a meterse al punto tal, miren lo que termina diciendo el versículo 2. Dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así opera Satanás. Hay una invitación que terminamos comiéndonos lo que Satanás nos dice, lo que el sistema nos dice, lo que la vecina con la que charlo me dice, lo que la tele dice, lo que las noticias dicen, termino alimentando. ¿Y saben qué pasa con el corazón? Es muy obvio. Tu corazón se termina inclinando, termina cediendo. ¿Y saben qué pasa? Dios, que es Dios grande, que es Dios tremendo, que es Dios gigante, poderoso, empieza a ser quitado del altar de nuestra adoración. Y ya no es tan importante lo que tengo que hacer. Y ya no es tan importante que yo adore al Señor, que cumpla ese propósito. Yo anotaba algo importante. O sea, cómo actuó Israel. El pueblo se volvió insensible e ignorante espiritualmente. ¿Y cuál es la consecuencia? Si yo me vuelvo una persona insensible al Espíritu Santo, ¿qué pasa si me vuelvo ignorante de su palabra y no la conozco? Empiezo a operar con desobediencia y con incredulidad. Entonces después pregunto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué revisemos tu sensibilidad espiritual? Revisemos tu lectura de la palabra, tu alimento. ¿Qué has estado comiendo? Porque lo que hayas estado comiendo es a lo que te vas a inclinar. 2 más 2 son 4, no es muy difícil. Si el alma está constantemente saciándose. Y yo anotaba algunas cosas que decía, primero, alguien tiene que aceptar la invitación de Satanás. Alguien tiene que comerse eso que él está diciendo. Y alguien tiene que inclinar su corazón para que entre el pecado dentro de la iglesia. Y mi pregunta es, ¿soy yo, Señor? Porque acá sí es personal. Acá yo rindo cuentas delante de Dios. Señor, ¿soy yo? ¿En dónde? Seguramente
¿En dónde tengo que limpiar mi corazón? ¿Y saben cómo se van a dar cuenta de esto? Si esto ha entrado, si esto está, cuando todos pecamos. Todos nosotros pecamos. Todos, diariamente. Y si ese pecado, eso que llevaste adelante, no te pesa en el corazón al punto de tener que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, estoy desesperanzado o estoy triste a causa de mi pecado y necesito que me perdones y me arrepiento de corazón. Si eso no te pasa, si eso no te pasa a diario, que necesitas en algún momento ir a decirle: ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, te pido perdón. Quiero decirte que estás comiendo e inclinándote a ese Dios que lo único que busca es la muerte de la persona, la muerte espiritual. Y como decía Agustín, nos olvidamos que existe un infierno. ¿Saben cuál es la estrategia de Satanás? Hacerte creer que el infierno no existe, que Dios nos va a perdonar a todos, que no pasa nada. No es como a mí me parece, es como está en la palabra. Dios sí nos va a perdonar a todos y nos ha perdonado a través de su Hijo Jesús. Pero el mismo Jesús le dijo a la mujer: ve y no peques más. Te encontraste conmigo, te encontraste con Jesús, ve y no peques más. Tiene que haber una transformación en tu vida. Y esta fue la palabra clave, que una de las cosas que el Señor me pidió como iglesia, o entendí como iglesia: vino nuevo, no mezcles lo vil con lo santo. No es lo mismo, no lo mezcles. No quieras poner un pie en un lado y un pie en el otro, no lo hagas. Revisemos el corazón. ¿Qué cosas se están mezclando? A Dios no le gustan las mezclas. Dice, no, y fíjense, cuando Él les da todas las reglas, todas las normas del Levítico: no mezcles, no hagas esto, no hagas esto, todo tenía su razón de ser. Y Dios no comparte, entendamos esto, Dios no comparte tu corazón, tu santidad con nadie más. Dios no te comparte. Él ha pedido que le amemos con toda el alma, a ver si me ayudan, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo nuestro ser, con todo, con todas mis fuerzas. Entonces, esta palabra vino nuevo, es fuerte, viene al corazón, pero miren, tiene que ver con una expectativa de Dios. Yo he manera, cuando nos habla como habló el pastor Ezequiel y nos dijo: dejen el tiempo de la flor hermosa, que se ve re bonita por fuera, que es una estación, y maduremos para